Saludamos con la paz de Cristo, Dios me lo bendiga ricamente. La lección número 16 de Pecado y Salvación. Ministerio Labranza de Dios, Pastor Javier Cañete, Dios le bendiga. Damos gracias a Dios poder estar trabajando, ¿sí?, para este reino glorioso que es el reino de Dios, y pudiendo llevar objetivamente un poquito de luz a la vida de las personas, que muchas veces vemos que esta impiedad se manifiesta contra Dios, y no solamente muchas veces se manifiesta contra Dios, sino impide, gloria al nombre del Señor, a que puedan llegar a los pies del Señor. Por eso a veces se hace tan difícil creer en un mundo donde hay tanta perversidad, donde hay tanta malicia. Por eso que el Señor nos ayude. Hoy vamos a hablar de un término que define al pecado, ¿sí? Son términos que definen al pecado. Vinimos viendo Gloria en la Martía, vinimos viendo ciertos términos que tienen muchísimo que ver y que en lo que es la cultura greco-romana antigua, Grecia, usted sabe que el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. El Antiguo Testamento fue escrito en el hebreo. Así que cuando vamos a estas definiciones que vamos a tocar, o que venimos tocando, es para poder entender con más profundidad lo que arrastra el pecado en la vida del hombre. No solamente hace una barrera, sino impide las bendiciones, impide el creer a Dios, impide el lanzarse a los brazos del Señor. Hay muchas teologías, hay muchos dichos de hombre, bendito el nombre del Señor, hay muchos pensamientos filosóficos que casualmente lo bueno es poder ir entendiendo para dilucidar la profundidad del pecado. Dado que nuestra salvación, usted tiene un espíritu, usted tiene un alma, que son eternos, y un día tendrán que dejar esta materia, este cuerpo, que se fundirá de donde salió en la tierra, y este cuerpo, este espíritu tomarán un cuerpo celestial e irán a la presencia de Dios, un cuerpo incorruptible. Este corruptible se queda aquí, pero el incorruptible parte a la presencia de Dios. Bendito el nombre del Señor, para condenación eterna o para vida eterna en la presencia de Dios. Esa es la promesa de Dios. Por eso dice que Dios preparó de antemano, gloria al nombre del Señor, ha preparado una morada no hecha por mano de hombre, una morada preparada para usted. Hay habitaciones celestiales, ¿sí? Y Dios quiere que el hombre se reconcilie con Dios. Dios quiere manifestarse en la vida de ese hombre que creó, que coronó la perfección, ¿sí? Y yo quiero decirte que hay oportunidad en Cristo, hay oportunidad en la Sagrada Escritura. Vamos a leer, dándole comienzo, base bíblica, como siempre digo, Romanos capítulo 1, verso 18. Dice así la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Verso 22 del capítulo 1 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible, de imagen de aves, de cuadrúpedos y de reptiles aún, según las filosofías religiosas. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador,
el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de la injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino también se complacen con las que las practican. Por lo cual, dice el capítulo 2, verso 1, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú, que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Damos gloria al Señor. ¿Qué palabra? Dice que todo lo que es para nuestro entendimiento se manifiesta en las cosas creadas, su eterno poder y deidad. No hay mucho que pensar. Estamos viviendo en un mundo donde se pierden los valores, donde se han perdido valores importantísimos. Uno de los valores fundamentales es la familia. Uno de los valores fundamentales que se ha perdido era que el hombre tenía palabra. Hoy, si no firmas un documento, cuando la palabra de Dios nos exhorta y nos dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Hoy, cuando salimos de las grandes ciudades y vamos a las poblaciones donde hay mucho campo, donde hay haciendas, donde vemos que el hombre sigue manteniendo una palabra. La palabra de un hombre en aquellos lugares es sí o no. Y su palabra tiene tal valor que uno puede ir a buscar algo, después lo paga y no hay ningún problema. Se mantienen todavía estos valores en ciertas localidades, ¿sí? Aunque es como un periodo de extinción. Y los valores son nuestro fundamento, donde construimos nuestra vida, donde construimos nuestros sueños. Por eso hoy hay una sola verdad. El hombre puede buscar muchas verdades, puede disparar o tomar caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Pero la verdad de Dios es manifiesta. El hombre es transformado, el hombre es cambiado. El hombre que fue pecador, que es acusado, Dios, a través de su bondad, a través de su Hijo Jesucristo, de su entrega en la cruz del Calvario, ha pagado el decreto de nuestras condenaciones y lo ha pagado de tal manera que nos dio libertad. La libertad tiene que ver con el libre albedrío, y el libre albedrío no es para usarlo mal. El libre albedrío casualmente que uno tiene es para determinar buenas decisiones en estos valores que Dios nos da y nos entrega a través de la palabra del Señor. Que el hombre se vuelva a Dios. Jesús dijo en un momento: fuera de mí nada podéis hacer. Dios nos deja vivir una vida, pero dentro de esa vida también hay un montón de problemáticas. Hay tiempos difíciles que van a venir. Jesús nunca nos dijo: wow, te va a ir bárbaro, olvídate de sufrir. Nunca dijo que si tenías dinero se completaba todo. No, al contrario, dijo que el peor de los males es el amor al dinero, ¿sí? Donde muchos se han extraviado y donde muchos también cambian la verdad de Dios, como dice la Biblia, por la mentira, ¿sí? Hoy no hablamos de pecado, no hablamos de salvación, no se está hablando de santidad, no se está hablando de lo que agrada a Dios, sino se está hablando de lo que agrada al hombre. Vení y vos podés
vos no te sientas culpable, vos te mereces lo mejor, ¿sí? Y tiene mucho que ver con la autosuficiencia, que realmente es, primeramente para conocer a Dios, es una barrera la autosuficiencia, porque realmente necesitamos morir a nuestro ego, necesitamos morir a nuestro yo, necesitamos morir a nuestros ideales para que Dios empiece a trabajar, empiece a llenarnos, ¿sí? Y una vez que esa justicia de Dios viene a nuestra vida, es cuando Dios te dice, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás será añadido. Por eso, los buenos comienzos siempre nos van a dejar llegar a un buen punto. Amén. Yo hoy traje una botella para explicarte. Si yo esta botella la pusiera de pico abajo y soplara un viento, esta botella seguramente caería sin ninguna duda, se rompería y sería un desastre. Pero si bien el pico de la botella representa nuestras bendiciones, el lugar a donde vamos, las metas para alcanzar, los sueños que tenemos, compartir nuestros éxitos con Dios, porque Dios no nos hizo casualmente para que estemos en la agonía que vivimos, ¿sí? Pero vemos que para que eso acontezca y llegar al pico, la botella tiene un fundamento que es más grueso, que es más firme, que si yo apoyo la botella como la tengo que apoyar, entonces vendrán los vientos y no la moverá, tendrá estabilidad. ¿Por qué? Porque está sobre fundamento. Entonces, esos vientos contrarios que vienen a nuestras vidas, que son los problemas, cuando nosotros empezamos mal y nos paramos mal, nos paramos primero en nuestros éxitos, nos paramos primero en nuestro egocentrismo, van a venir las adversidades, van a venir los problemas y vamos a correr el riesgo de caernos. Pero si nuestra base es Cristo, si nuestra base es la palabra de Dios, si nuestra base nos arraigamos, entonces soplarán vientos y nunca caerás. Al contrario, estarás alistado para llegar al pico, para llegar a la fuente, para llegar a la victoria. Estarás preparado para llegar a esa victoria exaltando a Dios. Porque de nada me vale decir, como dijo Nabucodonosor, este reino lo levanté yo, y después estuvo como un animal, como un cuadrúpedo, ¿sí?, en una locura, hasta que Dios permitió que vuelva en sí. Entonces, dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. ¿Contra qué se revela? Contra la injusticia, donde no hay justicia, donde hay impiedad, ¿sí?, de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué? La verdad. Cada vez que hay conceptos de hombre, conceptos humanos, fuera de la base bíblica, entonces, lamentablemente, hay un deterioro, hay una devastación, ¿sí? Una de las palabras que tal vez no lo ves en la Biblia, pero que tiene una profundidad para definir el pecado, es la anomía, gloria al nombre del Señor, que niega a Dios. Es el deseo de actuar en contra de la voluntad de Dios, por lo cual niega la justicia que es debida a Dios. No solamente la justicia que proviene de Dios para nuestra bendición, sino la que requiere, la que vuelve a Dios cuando uno es transformado, cuando uno realmente está sin pecado. O sea, el pecado corre alrededor nuestro, pero no hacemos del pecado, ¿sí?, sino que dice que el hombre sabio ve venir el mal, ve venir el pecado y lo esquiva, ¿sí? Eso es lo que un cristiano mantiene, dado que hay un hombre nuevo formado en un envase viejo. Mi envase sigue siendo el mismo que cuando yo no conocía a Dios. Por eso está viciado de pecado, de cosas de la vida, de cosas del mundo. Pero el hombre interior, el nuevo, es el que yo alimento. ¿Para qué? Para que Dios pueda gobernar cuerpo, espíritu y alma, y de esa manera, a través de los frutos, los dones, a través del Espíritu Santo, pueda combatir los apetitos de la carne. Porque, como decía el apóstol Pablo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y el mismo apóstol decía, pero encuentro en mí una ley, que es la ley del pecado, que me lleva, que me arrastra. Oh, mi alma te alaba. ¿Por qué? Porque venimos de esa transgresión. Cuando pecó Adán, se nos fue impuesto a todos. Y esa rebeldía, en los deseos de no obedecer a la voz de Dios, los deseos de tomar
hermano querido, decisiones personales fuera de la voluntad de Dios. Entonces, la anomía, por lo cual niega la justicia, y la justicia que es debida a Dios. Cuando un cristiano empieza a cambiar, un hijo de Dios, ¿sí? Empieza a cambiar cuerpo, espíritu y alma, se renueva en su mente, deja por el Espíritu Santo, por la ley divina que entra y nos hace ver lo que no le agrada a Dios. Entonces uno comienza a apartarse, que el apartamiento tiene que ver con lo que nosotros llamamos la santidad. Me santifico para Dios, ya no quiero ofender a Dios, ya mi corazón ha entendido que necesito de Dios, porque cuando uno experimenta presencia de Dios, entonces comienza a meterse en los ríos divinos de nuestro Salvador. Esto tiene que ver con conceptos como la amartía, que hablamos la clase pasada, que son actos culpables por y son pecados que son condenados por la misma conciencia, ¿sí? Cuando obramos con maldad. La amartía tiene que ver, hermanos, niega e impide la voluntad de Dios, la corrompe, ¿sí? Entonces debemos de comprender que hay actos culpables, hay actos en nuestras vidas que muchas veces lo hacemos a través del sentimiento de maldad. Y uno dice, pero está en la iglesia, y ¿cómo puede ser si está en la iglesia? Claro, pero tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con el entendimiento, tiene que ver con un arrepentimiento interior personal. Y arrepentimiento es cambio de posición. Por eso aquel que mentía ya no mienta más, aquel que robaba ya no roba más, ¿sí? Santifíquese, dice la palabra, aún, ya que se está, santifíquese del todo. No deje cositas, bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, dice, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra la impiedad y la injusticia. Bendito, estos conceptos que te estamos hablando, lo que actúa en contra, ¿sí? Se revela contra la justicia de Dios. Se revela, y al revelarse quiere impedir que los que necesitan de Dios no lleguen. Entonces, en vez de ser un instrumento de honra para Dios, un vaso de honra, son un vaso de injusticia que está sirviendo, ¿sí?, al sentimiento contrario a la voluntad de Dios. Está sirviendo al egocentrismo que el hombre experimentó, y que cuando utiliza mal ese libre albedrío, pensando que tiene poder alguno el hombre, pero realmente está errando el camino. Entonces se constituye un enemigo de la cruz, un enemigo de la cruz de Cristo, un enemigo de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de lo que es, gloria al nombre del Señor, la adikia, gloria al nombre del Señor, que proviene del griego dike, gloria al nombre del Señor, que es justicia. La adikia es injusticia. Entonces, define al pecado en la injusticia, en la maldad. En la maldad. La adikia dañó, causó a otros dolor, causó a otros que no puedan acercarse, que duden, que no crean. Bendito el nombre del Señor. Y esto hace que se viole la obediencia que se debe a Dios. Mire, si Dios no se enoja, o Dios realmente no está en total acuerdo, porque son opuestos que hacen perder al hombre. Son opuestos que se manifiestan con depravación, con maldad. Y Dios, el plan de Dios, dice que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Y el hombre se perdió tras sus razonamientos, tras su malvado y perverso corazón. Por eso habíamos leído en Romanos 1:28, dice que no aprobaron tener en cuenta a Dios. Por eso los entregó a una mente reprobada. Dios te habla una y otra vez. Pero si tú insistes en pecar, si tú insistes
en seguir por tu camino, Dios te dejará en esa mente reprobada. Dios te dejará que tú sigas creyendo la mentira. Dios te dejará que te apoyes, como te decía lo de la botella, no en la base que es Cristo, sino en tus bases que son imperfectas. Muchos han pasado por ese proceso y se han vuelto a Dios, pero otros se han ensoberbecido. Por eso dice que antes de la caída viene la soberbia. El soberbio no escucha, no recibe, él es el perfecto, él se las conoce todas, a él no le van a enseñar de la vida, ¿sí? Pero cuando una persona se humilla, gloria al nombre del Señor, Dios comienza a mostrar su poder. Y no solamente a mostrar su poder, comienza a bendecirla, comienza a darle un terreno amplio, comienza a poner sabiduría en su corazón, de la sabiduría celestial, porque dice que la sabiduría de este mundo es animal y diabólica. Gloria al nombre del Señor. Y usted fíjese que dice que estando atestados, estando cargados, manchados, estando atestados, estando recubiertos, ¿sí?, de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, cosas de la carne, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Verso 30 dice: murmuradores, hablar mal de quien no está presente. Una cosa es hablar mal porque no está y le estás usted hablando para derribarlo, y otra cosa es de repente que en sus bajas fuerzas, pasando por valles, usted hable una verdad pidiendo ayuda. Es muy diferente pedir a un hermano, decirle: hermano, mira, me va mal, tengo un choque, no sé qué me pasa con este hermano y necesito que me ayudes a orar para que Dios intervenga. Eso no sería murmuradores. Usted estaría pidiendo por su baja defensa, estaría pidiendo a otro que ve más fuerte, que ve más formado, que lo ve con madurez, que le ayude a mediar en Dios para que ese problema se convierta en una bendición. Pero los murmuradores hablan mal de quien no está presente. Hablar mal de una persona, esté en la iglesia o no esté en la iglesia, no corresponde. A Dios no le agrada. Dios lo tiene por pecado. Detractores, ¿qué es la persona detractores? ¿Qué es un detractor? Critica, manifiesta un juicio personal. Él nunca está de acuerdo, es un detractor, o sea, critica, tira abajo. Hay personas detractoras que que ven desde otro punto, no pueden ver desde el punto de repente del pastorado. El pastorado no es el pastor, ¿sí?, no es la persona casualmente que vas a vivir apoyada en el pastor. No, yo no estoy pastoreando para que el pueblo de Dios se apoye en mí. Yo estoy pastoreando para que el pueblo de Dios se apoye en Dios. Ese es mi trabajo. Y ser un tutor, ser un guía, un ministrador de la multiforme gracia. Pero mi gozo en el espíritu es que mi hermano crezca. Es que mi hermano no cause daño a otro, que es adiquia. Es que mi hermano no haga errar, no viole la obediencia que se le tiene que retribuir a Dios. Porque como hijo estaría negando a Dios y no lo estaría amando en un todo, lo estaría amando en parte y como me parece. Y a Dios no le podemos amar como nos parece, a Dios le tenemos que amar en un todo, cuerpo, espíritu y alma. Y ahí estamos yendo. Por eso la prédica, por eso la enseñanza, por eso los valles que pasamos, por eso los momentos de dolor, los momentos de lágrimas, pero también los momentos de gozo, de ver la mano poderosa de Dios.
Y a Dios no lo podemos amar con un amor erróneo, falso, en nosotros mismos. Porque no es un amor Dios y yo, sino si yo tengo que amar su creación y tengo que amar a mis hermanos. No puedo amar a Dios si no amo a mi hermano. Entonces todo esto lleva en un crecimiento espiritual y una relación con Dios. Creemos muchas veces, pero podemos estar lejos. El Señor en un momento dijo: ¿por qué me llamas Señor si no hacéis lo que yo digo? Entonces aquí es donde Adikia, la injusticia, la maldad, se manifiesta. ¿Sí? Los hombres detienen con injusticia la verdad de Dios. Y cada pecado alojado por maldad, por obra, por pensamiento, por omisión, por yerro, incluye y nos muestra que todavía dentro de nosotros no está Dios por completo. Nos muestra que todavía hay amor al mundo en nuestro corazón. Y nos aleja de la prudencia y nos aleja de la razón y trae consecuencias devastadoras. Por eso, amados hermanos, dijo: ¿cómo conoceréis los hijos de Dios? Por los frutos. Y los frutos son contrarios a todo esto. Gloria al nombre del Señor. Dice: hombres desleales, que no reconocen el favor de Dios. Hombres desleales que trabajaste un montón de tiempo al lado de ellos y nunca te reconocieron que Dios usó tu vida. Al contrario, tal vez te quisieron desechar. Sin afecto natural, implacable. ¿Qué quiere decir implacable? Implacable quiere decir que no pueden ser contenidos, no pueden ser suavizados. Son rígidos, son duros en sí mismos, no van a aceptar lo de Dios. Sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, tales pecados son dignos de muerte, ¿sí? El capítulo 2:5 dice: pero tú, por la dureza de tu corazón, no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, el día de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos queridos, gloria al Señor, Dios te bendiga, ¿sí? Dios te ayude y que puedas entender lo que es adikia, el significado, injusticia y maldad. Y termino con 2 de Pedro 3:16. Dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también a las otras escrituras para propia perdición. Cuando habla de indocto e inconstante, habla de aquellos que no conocen a Dios y que hablan desde su propia boca. Y ahí es donde se practica adikia, injusticia y maldad. Que Dios te llene de verdad y que la bendición de Dios sea sobre tu vida. Paz de Cristo. Hasta la próxima.